En el Nuevo Testamento hallamos la expresión las puertas del infierno, también las puertas del Hades, en el mismo lugar. Esta expresión se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 y versículo 18. Pero, ¿qué significa esa expresión? La palabra Hades tiene su equivalente en el hebreo como Seol, o más propiamente como Sheol. Pero parece que los estudiosos de la Biblia, tanto por el lado católico como por el lado evangélico también, suelen malinterpretar, mal comprender esa expresión, las puertas del Hades o las puertas del infierno, o sea, también las puertas del Sheol. ¿Qué quiere decir esa expresión? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor Jesús? ¿Quién fue el que usó esa expresión? Y la podemos leer, pues se halla, como dije, en el Evangelio de Mateo capítulo 16, pero quiero dar lectura a partir del versículo 13 hasta donde concluye la parte interesante o que interesa pues de esa porción, que sería hasta el versículo 19. Y aunque ahí hay varios asuntos que pudiéramos tratar, como esta es algo así como una cápsula, pues tendré que entrar en esas otras cosas en que no estoy ahora enfocado a tratar. Dice ahí la lectura, según la Reina Valera de 1960. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta aquí la lectura. Pues bien, la expresión, repito, las puertas del Hades, las cuales no prevalecerán contra ella, en referencia a la iglesia que el Señor Jesús acababa de mencionar, habría de edificar Él. Pues bien, dije, aún entre los católicos como entre los evangélicos, han malentendido esta expresión. He oído a predicadores o enseñadores de la Biblia en cada una de las religiones estas. He escuchado a algunos, como a Fernando Casanova entre los católicos, también en el programa católico que yo he mirado en el YouTube, el señor José Galat, de un programa que tiene Un Café con Galat, ¿verdad? El cual es, al decir ahí en el programa, presidente de la Universidad La Gran Colombia. Y también entre ministros evangélicos he escuchado repetidas veces que le dan a esta expresión un sentido como el siguiente: Cristo dice: yo edificaré mi iglesia sobre esta roca o esta piedra.
Y entonces, cuando sea atacada por las fuerzas malignas, los espíritus de demonios, esas huestes espirituales negativas o malignas que andan en torno a nosotros, los seres humanos, diría el Señor, según esa interpretación de esas personas, que atacarían a la iglesia, a los que estamos actualmente aquí en la tierra, en pie, vivos, a los cuales se les suele llamar la iglesia militante. De modo que seremos atacados por estas fuerzas demoníacas, pero no nos vencerán, no nos lograrán vencer, sino que la iglesia contraatacará. Y entonces la iglesia es la que, con la ayuda del Espíritu Santo, logrará vencer a las fuerzas demoníacas. De modo que en esta expresión se piensa que lo que aquí se está diciendo es que hay esa guerra espiritual entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, siendo pues que las fuerzas del bien prevalecerán y no así las fuerzas demoníacas. Quiero decir que aunque esto de la lucha, la guerra espiritual es algo real, es algo cierto de acuerdo a la Biblia, y no me refiero a este versículo, de acuerdo a la enseñanza bíblica, repito, esto es cierto. No obstante, lo que en este versículo, en esta expresión, se está queriendo decir, lo que el Señor estuvo queriendo decir, no es eso que han interpretado muchos ministros religiosos. Si hacemos una lectura un poco más profunda al respecto, nos podremos dar cuenta. Por ejemplo, la palabra Hades, vamos a comenzar por ella. De acuerdo al diccionario Strong, ¿verdad? Es una palabra del griego, y en la concordancia de Strong, en el número 86, viene de forma breve la definición de esta palabra, lo cual dice el lugar, y entre paréntesis dice estado. Solo esa palabra está entre paréntesis, entonces dice el lugar, estado de las almas que han partido. Hades, sepulcro. Esto es lo que nos refiere dicha concordancia. Pues bien, el equivalente de esta palabra griega, Hades o Hades, tiene su equivalente en el hebreo como Seol o Sheol. Y realmente, si cotejamos esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Sheol y Hades, veremos de que es una palabra que se refiere propiamente al sepulcro, como lo dice el diccionario Strong. Se refiere a la tumba, al subsuelo, que es donde los cuerpos muertos de los seres humanos son depositados. Entonces, un cuerpo siendo enterrado, pues representa la muerte, ¿verdad? Y la muerte, recordamos pues que es el producto del pecado que inicialmente se cometió. Entonces, en apariencia, esa es la derrota en los que ahora, habiendo sido anunciado y predicado el Evangelio de Jesucristo, en el cual desde luego se nos habla de la muerte de Él, la muerte y la resurrección de Jesucristo, con una resurrección hacia la victoria, venciendo a la muerte Él y haciéndolo para nuestro beneficio. Pues bien, no obstante, de todos modos, nos morimos en la carne,
Morimos al cabo de los años que se nos concede en esta vida y tenemos que, ¿verdad?, partir de este mundo de los seres vivos y ser sepultados. De modo que vamos a echar una miradita a esta expresión. No sé si han notado, ustedes que me escuchan, que esta expresión, las puertas del Hades, o incluso una expresión muy parecida, muy semejante, y que de hecho es sinónima de esta expresión, es la otra que en el Antiguo Testamento, en unos 2-3 lugares, se usa como las puertas de la muerte, o incluso, al menos en una ocasión, las puertas de la sombra de muerte. Es una expresión, dije, sinónima, las puertas de la muerte o las puertas del Sheol, o sea, en el griego del Hades o Hades. Por ejemplo, tenemos en el libro de Job, capítulo 38, acerca de la reprensión de Dios hacia Job. Dice allí: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Hasta aquí, versos 16 y 17 del capítulo 38 del libro de Job. Aquí Dios le está haciendo reclamos a Job. Y entonces, en esos reclamos, ¿verdad?, le hace estas preguntas, particularmente en el versículo 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Tenemos también en el Salmo número 9, versículo 13, y en algunas Biblias católicas lo marcan como versículo 14, dice: ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Asimismo, en el Salmo 107 y versículo 17 al 20 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Dios en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. También tenemos aquí en Isaías capítulo 38, verso 9 al 11, lo siguiente. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Hasta aquí la lectura. Pero luego nos vamos hasta el versículo 17. Brincamos unos 5 o 6 versículos y dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.
quiero detenerme un momento aquí y poder revisar lo que se está diciendo en esos versículos ya citados. No me quiero detener demasiado, solo quiero ser breve. Pero lo que se está diciendo aquí, primero en el libro de Job, en el reclamo de Dios, te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. Lo que Dios aquí le está diciendo no está hablando de una guerra espiritual. Si nos fijamos en el contexto, aquí no hay una alusión, no hay un indicio, no hay un sentido en lo que está mencionando de que se esté hablando de una guerra espiritual. Aquí lo que Dios le está diciendo, ya pasaste al otro lado de esta vida, ya moriste como para saber qué hay después de ella. A eso se refiere. Las puertas de la muerte o puertas del Hades se refiere realmente a la tumba, a la sepultura, a la muerte del ser humano. Es una expresión solamente. Se abren las puertas del Seol o del Hades para recibir a los cuerpos que van muriendo, a los cuerpos de las personas que están muriendo. Es una forma figurada. Se abren las puertas para que entre el cuerpo ya muerto de toda persona que va partiendo de esta vida. Ese es el sentido real de esa expresión a la que el Señor Jesucristo se refirió. Y lo vamos a mirar con más claridad enseguida. Entonces, pues, aquí esto es lo que Dios le está diciendo a Job. Luego en el Salmo 9 también que leímos, ahí dice: ten misericordia de mí, Señor, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Lo cual significa que este autor está diciendo que cuando estoy al borde de la muerte, cuando ya estoy a las puertas como para ya entrar, es decir, para ya morir, tú me has levantado de allí. Tú que me levantas de las puertas de la muerte cuando ya estoy en agonía, cuando ya estoy casi para exhalar mi último aliento, tú me logras levantar y recobrar mi aliento, mi vida, mi vigor. También podemos mirarlo en el Salmo 107 que dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Es decir, llegaron al borde de morir. Pero clamaron a Dios. Notamos pues que no es que murieron, no llegaron a las puertas de la muerte en el sentido de haber atravesado, vamos a decirlo así, de haber atravesado esas puertas de la muerte, sino que estando ya a las puertas para entrar, pero todavía estando vivos, dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, aunque bien aquí hay una referencia a aquellos que están muriendo, ¿verdad? Llenos de angustia, etcétera, en aflicciones, lo cual pudiera parecer que esa es la lucha espiritual de la que el ministro refiere y que entonces estaría en oposición con lo que yo estoy refiriendo. Lo cierto es que también aquí entonces simplemente lo que se está diciendo es que de una o de otra manera en que el ser humano se logra ver ya al borde de la muerte, sea por ancianidad, sea en la madurez por una enfermedad, como también sea por aflicción, por aflicciones y angustias de tribulación de la que están siendo objetos por cualquier motivo. Pero entonces aquí está refiriendo más particularmente a los que han obrado insensatamente, porque dice el verso 17, fueron afligidos, pero ¿quiénes? Los insensatos. No está hablando de los justos que están llevando una guerra espiritual, ¿verdad? Sino que aquí está hablando de los insensatos que por su insensatez es que fueron afligidos.
Y entonces dice, a causa del camino de su rebelión. Pero entonces el pueblo cristiano que está combatiendo en esta vida no es a causa de rebelión, ¿verdad? Ni por insensatez. Muy diferente, muy distinto lo uno de lo otro. De modo que aquí entonces no está haciendo referencia a esa lucha espiritual entre los justos contra las fuerzas espirituales del mal. Ahora el texto de Isaías capítulo 38 del 9 al 11, luego brincando al 17, dice que Ezequías, rey de Judá, estuvo al borde de la muerte y él suplicó, clamó a Dios para que le permitiera vivir todavía más tiempo, le diera vida por más años. En aflicción él clamó al Señor con gran angustia, con gran dolor del alma, del espíritu. Y entonces Dios le concedió vida nuevamente, pero él expresa esa experiencia diciendo, porque dice escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Entonces dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. A la mitad de mis días. ¿Cuál sería la mitad de los días de una persona? Podríamos hablar de sus 30, 40. Sería la mitad de sus días, ¿verdad? Entonces dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. ¿Qué es lo que le priva a una persona del resto de sus años? Según a lo que alude aquí Ezequías, pues la muerte. La muerte es la que nos puede privar del resto de los años que a un hombre, mujer, se le llega a conceder en este mundo, de 70 a 80 años en promedio. Entonces dice, y sigue expresando en su angustia en el verso 11, no veré al Señor en la tierra de los vivientes ahorita. Es decir, verle al Señor, desde luego, no en una manera visual, literal, física, ¿verdad? Sino en el sentido de la relación que aquí como seres humanos vivos podemos tener con nuestro Dios. No veré al Señor en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los hombres del mundo. Es decir, cuando una persona muere, pues ya no mira más a los hombres, a los seres humanos que siguen vivos en esta tierra cuando esta persona muere. Esa es la referencia. Aquí las puertas del Seol para nada lejos está de que se le comprenda de la manera como los enseñadores católicos, como ya dije antes, como José Galat, o los que le acompañan en su mesa, como este otro Fernando Casanova y muchos otros sacerdotes, pero también pastores evangélicos, ¿verdad?, que no han tenido el cuidado de escudriñar un poco más e incurren en estos errores. Aquí pues las puertas del Seol, repito, que es completamente el equivalente de la expresión de Mateo que dice las puertas del Hades. De modo que esta es la referencia. Y luego usa una expresión diferente, pero que se refiere a lo mismo. Por eso es que quise también compartirles el versículo 17. Pues dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó, dice este rey, refiriéndose a Dios, a ti, Dios, a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción. ¿Se da cuenta? Una expresión diferente para referirse a lo mismo. Las puertas del Seol o del Hades. Aquí ahora dice, para librar mi vida del hoyo de la corrupción. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Puede tomarse también en una manera profética,
en que el Señor, aun cuando ya estemos en el hoyo de la corrupción, cuando ya estemos de aquel lado de las puertas del Hades, es decir, ya no del lado donde todavía estamos vivos, ¿verdad? Sino ya cuando las atravesamos dichas puertas, sabemos que un día el Señor nos librará de ese lugar, nos volverá a la vida. Pero entonces comprendemos, dije, que estos textos son muy claros, que no aluden a una guerra espiritual aquí en vida. Ahora, para mis amigos los católicos en particular, les quiero referir lo siguiente, porque resulta que también, al menos en un versículo de uno de los libros deuterocanónicos, esos libros que solo se hallan en las Biblias católicas, no evangélicas ni de los testigos de Jehová, y no quiero aquí pronunciarme sobre si estoy de acuerdo o no en estos escritos, solo quiero decir, para el caso de este tema, que allí en el libro de sabiduría, en el capítulo 16 y versículos 13 y 14, dice lo siguiente de acuerdo a la Biblia de Jerusalén. Dice: pues tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿A quién se refiere cuando dice tú? A Dios, ¿verdad? Ok, pues tú, Dios, tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Haces bajar a las puertas del Hades. Haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir. ¡Wow! Sea que se pueda comprender de dos maneras. Haces bajar a las puertas del Hades, es decir, al borde de estar ya muerto, y de allí volver y recobrar la vida, como el caso del rey Ezequías. O el otro sentido, que sería el más indicado, es que efectivamente hacer que el que Dios hace bajar a las puertas del Hades implica que cruzamos por esas puertas y que la persona muere. El que cruza por esas puertas simbólicas, figurativas, cruza esas puertas, muere, pero que entonces dice que Dios tiene el poder de hacer volver de allí, volver a la vida, resucitar a la persona, como por ejemplo el caso de Lázaro en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan. Y todavía más concretamente en la resurrección definitiva de los justos, en donde ya no experimentarán más la muerte, porque sabemos o creemos que la resurrección de Lázaro, como también me viene a la mente de aquella niña que el Señor resucitó como de 12 años, cuando después de que sanó a aquella mujer del flujo de la sangre, ¿verdad? Esa niña la volvió a la vida, pero creemos que fue una resurrección temporal, en que vivieron unos años más y después volvieron a la muerte. Entonces, ¿qué podrían decir mis amigos católicos, los sacerdotes, que han mirado en ese versículo de Mateo una guerra espiritual contra, al decir de los católicos, que es una guerra espiritual en contra de la iglesia de Cristo, la cual sería la iglesia católica romana? Repito, en la mentalidad de los católicos, que entonces están siendo objetos como iglesia católica de Cristo de ataques de todos lados, por medio de los apóstatas, por medio de los herejes, por medio de los ateos, de todos lados. Sin embargo, aunque ellos puedan percibir como una realidad esa guerra contra ellos, y yo no los voy a desmentir, ¿verdad? Yo no voy a decir ahorita que eso no suceda. Ellos sabrán su vivencia como católicos, pero lo cierto es que esta expresión, una vez más, y ahora en este libro deuterocanónico de sabiduría, aquí se expresa con claridad sobre la idea, pues,
de qué es lo que significa las puertas del Hades. Y mire, todavía no leí el segundo versículo, dije versículo 13 y 14. Los voy a leer de corrido, los dos. Pues tú tienes el poder sobre la vida y sobre la muerte. Haces bajar a las puertas del Hades y de allí subir. Y luego dice entonces el siguiente versículo: el hombre, en cambio, puede matar por su maldad, pero no hacer tornar al espíritu que se fue, ni liberar al alma ya acogida en el Hades. Pero en el texto original, según la misma nota de esa Biblia, pues dice que ya esa última parte, después de donde dice al alma ya acogida, es como un agregado, porque ellos buscaron completar el sentido de la expresión. Bueno, yo me quedo nomás hasta donde según el texto dice, ¿verdad? Que el hombre en cambio puede matar por su maldad, pero no puede hacer tornar al espíritu que se fue, ni liberar al alma ya acogida. O sea, ya habiendo sido, ¿verdad?, acogida por el Señor, el cuerpo ya muriendo, un cuerpo ya que ha muerto de una persona. Entonces, tenemos por último, en cuanto a citas bíblicas, el relato del libro de los Hechos, capítulo 2, que allí dice, a partir del versículo 25, porque David dice de él, hablando del Mesías: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. ¿Se da cuenta? Esta expresión también es una expresión semejante en cuanto a la idea, en cuanto al concepto. No dejarás mi alma en el Hades, implicando pues que el cuerpo, cuando ha muerto, está siendo sepultado, que es el sepulcro, según como vimos en la concordancia Strong. Entonces es una expresión de una persona que muere, en este caso el Mesías, que muere y es sepultado. Y entonces dice: pero no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Es decir, que él sí cruzó las puertas del Hades. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, testificaba el apóstol Pedro. Pero siendo profeta, hablando de David, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hasta aquí. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús, pues entonces, está dando las palabras a sus discípulos, después de decir: mas yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Como cristiano no católico, creo que esa piedra no es referencia a Pedro, como lo creen los católicos. Y al respecto, yo ya tengo por allí un mensaje en YouTube sobre este asunto. Pero entonces, viniendo pues al tema actual, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué quiso decir el Señor? Quiso decir que la iglesia está siendo edificada sobre esa roca. Y esa roca, lo dice el mismo apóstol Pedro en su carta, es Jesucristo. Y entonces, al ser edificada su iglesia sobre él, sobre lo que él es,
según la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y decía yo en mi otro mensaje, y lo digo aquí de forma breve, que la implicación de que es Hijo del Dios viviente, ¿se acuerda cuando dijo el Señor, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, cuando interpeló a los saduceos que no creían en la resurrección? Y les citó el Señor, ¿no habéis oído que fue dicho o que dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y les dice entonces, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De modo que cuando el Señor dice que sobre esa roca, sobre esa piedra, la cual es Él mismo, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente, quiere decir que si Dios es el Dios viviente, todo el que está unido a Dios está unido a su vida. No puede morir eternamente. Y entonces si Cristo es el Hijo del Dios viviente, y entonces Cristo ahora vive por los siglos de los siglos, todo aquel que sea edificado sobre Él está siendo edificado en la vida permanente. En pocas palabras, que tenemos la promesa de que siendo edificados en Cristo, tenemos garantizada esa vida del Dios viviente, esa vida eterna. Y por eso pues es que el Señor es lo que quería decir con la expresión las puertas del Hades. Significó entonces que lo opuesto a la vida es la muerte, y que la muerte nos afecta temporalmente en la carne. Pero entonces ahí es donde el Señor quiso decir, y las puertas del Hades que están recibiendo a mis hijos, a mi pueblo, a los que han creído en mí, a mis discípulos, los está recibiendo. Las puertas del Hades se siguen abriendo para recibir aún a los creyentes en Cristo. Pero la promesa es que no prevalecerán contra ella. Prevalecer significa que vamos a decir que los vence, pero esa victoria de las puertas del Hades es solo una victoria temporal. Pero no prevalecerá, no lo será para siempre, porque cuando llegue el día de que el Señor Jesús venga desde el cielo con sus santos millares de ángeles, entonces nos levantarán nuevamente de allí, abrirá Él esas puertas de la muerte, del Hades, que tras entrar nosotros ahí, no hay poder en los que mueren de poder abrir esas puertas y salir de allí. El único que tiene el poder para abrir nuevamente esas puertas es Jesucristo. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia por siempre, porque cuando yo regrese, dice el Señor, las abriré los sepulcros y volverán a la vida. Aleluya. Esto es maravilloso, mis hermanos. Esta expresión, las puertas del Hades, por favor, cuando quieran hablar de la guerra espiritual, no citen este texto, porque no está hablando este texto en relación a la guerra espiritual, aquí donde día a día combatimos y luchamos. Hay otros versículos que sí se usan, que sí aluden y hablan sobre la guerra espiritual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero este texto de Mateo 16, verso 18, no está hablando de esa guerra espiritual. Ahí está hablando más bien del poder de la resurrección que el Señor Jesús efectuará en nosotros los que hemos creído en Él y que tras la muerte dormimos en el Señor, porque es como un dormir. Que el Señor les bendiga grandemente.